Bien, empezando con nuestro tema de funciones trigonométricas para un triángulo rectángulo, vamos a empezar a recordar algunos conceptos que trabajamos la semana pasada. Bien, primero, pues obviamente el triángulo rectángulo, sabemos que es un triángulo rectángulo como todos los triángulos, formado por tres lados, por tres ángulos. En este caso tienen un ángulo recto, o sea de 90 grados, por eso se llama triángulo rectángulo, y dos ángulos agudos complementarios. ¿Qué significa? Que estos dos ángulos siempre van a ser agudos, obviamente, y que además la suma de estos dos siempre van a ser 90 grados. Recuerda que ángulos complementarios son dos ángulos que sumados nos dan 90 grados. Entonces, si este valiera 30 grados, este valdrá 60 grados. Si este vale 40 grados, este vale 50 grados. Entonces, estos dos siempre al sumarse te deben dar 90 grados. ¿Por qué? Porque recuerda que la suma de los ángulos internos de todo triángulo siempre es 180 grados. Y si tú ya tienes un ángulo de 90 por definición, debido a que es un triángulo rectángulo, eso significa que los otros dos deben sumar los otros 90. Entonces, alguna herramienta que tenemos que utilizar en esta parte, además de nuestras funciones trigonométricas, es el teorema de Pitágoras. Recuerda que el teorema de Pitágoras también está relacionado a los lados de un triángulo rectángulo, tanto como catetos e hipotenusa. Entonces vamos a ver, y las funciones trigonométricas de las cuales tú ya debes tener tu formulario. Recuerda que son 6 funciones trigonométricas. Tenemos las funciones trigonométricas fundamentales, que son seno, coseno y tangente. Estas incluso están en tu calculadora. Y las derivadas, que son cotangente, secante y cosecante. Recuerda que también hay funciones trigonométricas recíprocas. Por ejemplo, seno es la recíproca de cosecante. Coseno es la recíproca de secante y tangente es la recíproca de cotangente y tangente recíproca de cotangente. Bien, entonces vamos a resolver este triángulo. Entonces en este triángulo vamos a establecer las 6 funciones trigonométricas para un ángulo agudo. Entonces, primero vamos a ver si tenemos todos los datos. Obviamente debes conocer todos los lados. Tengo una hipotenusa de 17 centímetros, tengo un cateto base de 15 centímetros y un cateto altura que no tiene valor. Entonces, mi primer paso va a ser calcular el cateto altura. Necesito todos los lados porque las funciones trigonométricas usan todos los lados del triángulo rectángulo. Entonces vamos a calcular primero el cateto altura. Para el cateto altura, entonces vamos a tener que cateto, de acuerdo al teorema de Pitágoras, es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto conocido al cuadrado. Entonces, nuestro cateto altura va a ser igual a hipotenusa al cuadrado, o sea, 17 centímetros al cuadrado, menos el otro cateto, o sea, 15 centímetros al cuadrado. Obtenemos sus cuadrados. Cateto A va a ser igual a 17 al cuadrado es 289, menos 15 al cuadrado es 225. Hacemos nuestra resta y tenemos cateto A es igual a la raíz cuadrada de 64. Entonces, eso es igual a 8. El cateto A vale 8 centímetros. Entonces, ¿por qué centímetros? Porque si los datos originales tienen centímetros, este también debe ser centímetros, ya que las unidades se conservan. Bien, ya tenemos todos los lados, entonces ya podemos empezar a establecer las funciones trigonométricas. Entonces vamos a empezar a establecer las 6 funciones trigonométricas. Aquí tengo yo ya las fórmulas, las escribí de nuevo para empezar a hacer la sustitución de los datos. Entonces, algo muy importante, las funciones trigonométricas son y existen para un ángulo agudo. Entonces, en este caso, vamos a calcular o a establecer las funciones trigonométricas para el ángulo agudo A de la figura. Entonces, vamos a ver, la función seno del ángulo A nos dice que es cateto opuesto entre hipotenusa. Vamos a ver nuestra figura.
Aquí tenemos el ángulo agudo A. ¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo A? Si tú quieres conocer el cateto opuesto del ángulo A, tienes que dibujar una flecha que salga de tu ángulo y le va a apuntar al cateto opuesto. Entonces, si tú dibujas una flecha que sale de A, su cateto opuesto es la altura. Cuidado aquí, cada ángulo tiene un cateto opuesto y un cateto adyacente. Por ejemplo, si tú quisieras saber el cateto opuesto del ángulo B, dibuja una flecha que salga de B y le va a apuntar a su cateto opuesto. El cateto opuesto del ángulo B es la base, ¿sí? Entonces, cada ángulo tiene un cateto opuesto y un cateto adyacente, no es el mismo siempre. Entonces, el ángulo A, su cateto opuesto es la altura. Para el ángulo B, su cateto opuesto es la base. En este caso nos vamos a concentrar en el ángulo A. Entonces ya sabemos que el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo. En este caso opuesto significa precisamente enfrente. Entonces el cateto opuesto del ángulo A es la altura. Eso significa que la base es el cateto adyacente. Adyacente significa junto, ¿sí? Entonces, ¿qué cateto está junto a A? Pues el cateto base, porque la hipotenusa, la diagonal siempre es hipotenusa. Entonces, ya tenemos para el ángulo A su cateto opuesto, que es el cateto altura, el que calculamos de 8 centímetros, y su cateto adyacente es el cateto base de 15 centímetros. Entonces, continuando con nuestro cálculo de las funciones trigonométricas para el ángulo agudo, seno de A es cateto opuesto entre hipotenusa. Su cateto opuesto habíamos dicho que es el cateto altura, o sea, 8 entre 17. ¿De acuerdo? Entonces vamos a regresar aquí a la figura. La función seno es cateto opuesto del ángulo entre la hipotenusa del triángulo. El coseno del ángulo es el cateto adyacente del ángulo entre la hipotenusa. Entonces vamos a ver, adyacente es el cateto que está junto al ángulo, en este caso es el cateto base de 15 centímetros sobre la hipotenusa de 17. Entonces vamos a tener cateto adyacente entre hipotenusa. Para la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, 8 sobre 15. No es necesario que hagas las divisiones, solo estamos estableciendo las funciones trigonométricas para el ángulo agudo indicado. Para la cotangente va a ser cateto adyacente entre cateto opuesto. El cateto adyacente vale 15 y el cateto opuesto vale 8. Regresemos aquí. Del ángulo A, su cateto adyacente es el que está junto a él y el cateto opuesto es el que está enfrente. Para la secante va a ser la hipotenusa de 17 sobre el cateto adyacente de 15. Y por último, para la cosecante del ángulo A es la hipotenusa de 17 entre el cateto opuesto del ángulo A que vale 8. Y de esta manera se establecen las 6 funciones trigonométricas para el ángulo agudo pedido. Recuerda que cada ángulo agudo tiene su propio cateto opuesto y su propio cateto adyacente. La hipotenusa es igual para todos. ¿De acuerdo?